vamos a charlar un poquito. Pero bueno, en ese sentido, nuestra institución se estructura, se organiza y funciona con una verticalidad propia que tiene que ver por los propios canales de comunicación que expresa y por las propias redes que distribuimos los diferentes niveles de cargos y de jerarquías, pero no obstante eso, todo eso dado a la acción o a la obtención del objetivo que tiene nuestra propia organización institucional, ¿no? Que está íntimamente ligado con la recuperación, la inclusión de las personas privadas de libertad como eje máximo y objetivo máximo, y después una serie de objetivos más específicos que hacen a la tarea que desarrolla nuestra institución en general y en lo particular en cada uno de los cargos que ustedes desempeñan con sus equipos de trabajo, persiguen objetivos específicos u objetivos generales que además se desmembran en pequeños objetivos, pequeños no por la importancia, ¿no? Sino en sintonía con este objetivo general que es la social de las personas privadas de libertad. Bueno, y entonces, ¿cómo interrelacionamos nosotros este proceso de constitución, aparezcan liderazgo dentro de una estructura verticalista, organizada y estructurada de esa manera, jerarquizada por nuestra propia normativa? Bueno, ahora vamos a charlar un poquito de estas cuestiones. Bien, procedo a tomar lista o a tomar asistencia. A medida que los nombro, me dice Aguirre Gustavo, Presente, profe. Alfaro Flavia, Alfaro, bien. Aliaga Paula, Barria Luis, Eh, Presente, profesor, buenas tardes. buenas tardes. Verón Sabrina, Busto Federico, Ahí se despega. Ahí está. Bustos, ahí alguien que está hablando, Busto Federico, ausente. Blanco Gisela, Presentes. buenas tardes. Citadino Buenas tardes, Márquez, profesor, presente. buenas tardes. Crebatín, De Sico María Eugenia, Presente. De Marco Jorge, De Marco Díaz María Presente. Estela, Duarte Pamela, Figueroa Yamila, Presente, profe. No puedo. ok. Gaona Omar, Presente, profesor. Giada Yelem, Guerrero Roberto, Guerrero, bien. Trabajo. Guevara Facundo, Ya, vale. Uy, aló. Tisoto Mariño Julieta, Presente, profesor. Presente, Martínez profesor. Facundo, Más Presente. Daniela, Más Belén, Más Buenas tardes, Presente. presente. Menezes y Massa, ¿no? Presente, sí, buenas tardes. Sí, presente, Massa. Montenegro Matías, Presente, profe, buenas tardes. buenas tardes. Llano Julio, Presente, profesor. Presente, profesor. Parodi Leonardo,
Presente. Peralta Jorge. Peralta Romina. Pereira. Presente. Pin- Presente. Portel María. Pronino Mauricio. Rodríguez Carla. Presente, profesor. Sánchez Diego. Presente, profesor. Celaya Yanina. Sierra Pablo. Presente. Espagnolo Ivana. Presente, profesor. Tapia Presente, Oscar. profesor. Vázquez Héctor. Presente. Zurita Anabela. Zurita. Bueno. Rápido docente. Tengo a Alfaro, Aliaga, Verón, Bustos, Crebatín, De Marco, Arte, Giada, González Perdón, Alejandro. ¿Quién Profe, habla? Gonzalo, presente. Duarte estaba en el hospital. Ah, aparte de que estaba en hospital. Bueno, ausente, pero lo pongo hospital. Gracias. Buenas tardes, profesor. ¿Quién habla? Verón Sabrina. Ahí le corrijo. Gracias, profe. Sigo. Profe, buenas tardes. ¿Quién Alejandro habla? González. Alejandro ¿Quién? González. González Alejandro Agustín. Bien. Me corrijo. Gracias. Giada ausente. Guevara Facundo ausente. Maidana. Presente, profesor Guevara Facundo. Porcel. Profe, ¿me escucha? Ahí está. Guevara Agustín. Gracias. Maidana, Portel, Pronino, Celaya y Zurita. Bueno, perfecto. Les estaba preguntando cómo iban con la carrera, cómo van con las materias. Ustedes ya están cursando el segundo año, están cursando metodología de la investigación también ustedes. ¿Sí? ¿Están También. todos cursando Sí, metodología de estamos Sí, investigación? cursando. profesor, sí. Bien, porque ustedes ya después del año que viene van a tener todo un cuatrimestre para diseñar el trabajo de investigación. ¿Sí? Nosotros también fui convocado como, ustedes van a tener un docente tutor que los va a acompañar en la producción de este TFI, de este trabajo final de carrera. Ustedes lo van a presentar y después hay un tribunal que lo evalúa. Evalúa una presentación, defensa del trabajo final. Y bueno, ahora como yo formo parte de uno de los equipos del tribunal, estamos leyendo los trabajos de sus compañeros que presentaron ahora a mitad de año sus TFI. En eso traten de ser rigurosos con la cuestión de la metodología de la investigación, ¿sí? Del tema que van a elegir, de la argumentación que van a dar con lo teórico, de qué es lo que van a mirar alrededor de nuestras cárceles, que la temática relacionada obviamente con la tarea que nosotros desempeñamos, ¿sí? Se los digo como para ir, digamos, conversando un poquito sobre lo que les espera con el TEF y bueno, estamos ahí haciendo algún tipo de sobre las ramas, a los contenidos que hemos estado trabajando. Ay, perdón, Ok, bien. Voy a Todos están viendo la primera hoja de qué es el liderazgo, la pregunta, ¿todo lo Profesor, están viendo? profe. No. Bueno, algo en la introducción, mientras estábamos conversando, hablaba un poco de las características propias que tiene nuestra institución. Nosotros somos una fuerza de seguridad como organización, estamos dentro de la esfera del Poder Ejecutivo Provincial. Nuestra tarea, el Servicio Penitenciario como organización, ayuda a su actividad propuesta
ver con la Administración General de la Provincia de Buenos Aires, y el servicio penitenciario se incrusta dentro de uno de sus ministerios y colabora con la tarea general de la administración penal, en la que todos sabemos que tiene que ver con la custodia y guarda de las personas privadas de libertad, autoridades de partido, el objetivo obviamente de que la persona a caer, ya sea en carácter de reincidente o en otro tipo de carácter como este. Pero más allá de eso, a, por un lado al servicio penitenciario y por otro al personal del verticalismo que la propia organización hacer sus propios objetivos. Entonces, en primer lugar, antes de empezar a hablar sobre definir un poquito el liderazgo, tiene que ver con algunas definiciones que preguntaron ustedes, así no hablo tanto yo. Bueno, algo fundante, ¿no? Algo fundante que por ahí puede ser obvio, pero por ahí no se tiene en claro. Nuestra ley, nuestro es un decreto ley, el advenimiento de la inicial. Entonces, es un decreto ley, por eso es decreto ley. El artículo 11 hace alusión a parte de su personal fuera del SPB, condiciones y mérito en los siguientes escalafones. Ustedes saben que tenemos 4 escalafones: escalafón general, escalafón técnico, escalafón administrativo y escalafón auxiliar. Todos los escalafones, excepto el auxiliar, tiene solamente personal. Bien. En esta parte específica del artículo 11, cuando habla del escalafón cuerpo general, personal superior. Este personal desempeña funciones de, la propia ley dice, conducción, organización, supervisión y ejecución de la seguridad técnica penitenciaria, tratamiento de inteligencia y comunicaciones de la institución, toda aquella que no sea específica de otro escalafón. Bueno, parece ser que oficial, escalafón cuerpo general, es naturalmente conductor. De la escuela de cadete, los oficiales, todos de escalafón cuerpo general, ya la ley presume, y lo dice así, que somos personas dentro de la organización que conducimos. Somos natural de la organización. A la ejecución, ¿no? de todas las tareas que nos convoca nuestro propio escalafón. Y además incluye como una cloaca,
lo digo técnico, toda aquella que, de toda la otra vez, los otros escalafones no tengan taxativamente detallada por ley, las hacemos nosotros. Habla del oficial del escalafón cuerpo general y me dice, bueno, el oficial del escalafón cuerpo general tiene que saber conducir, revisar, ejecutar áreas de seguridad, áreas de técnica, gerenciar relaciones de inteligencia y comunicación de la institución y todo, digamos, es bastante, la ley es bastante amplia que tiene sobre el personal superior del escalafón cuerpo general. Somos una competencia específica del escalafón cuerpo general y personal superior. Los agentes que se han designado para ocupar facturas de subunidades, hoy no existen más las subunidades. Unidades, departamentos, subdirectores y directores de organismos de control en la presente ley, título universitario de carrera afín a las mencionadas en la modificación que sufrió la ley ante la ley 2003, sí, 2003, estaba pensando 2003, época de gobierno de Felipe Solá. La ley nuestra es modificada y exige que aquellos que integran el escalafón cuerpo general, personas, subdirectores y directores de organismos, título de universidad fin. Es propia ley 13103 del 2003, se hacía exigible pasado los 5 años de su publicación en el oficial. Insisto, se volvió exigible a partir del año 2008. Bueno, nunca se exigió, por más que la ley lo dijera, en un momento en el año 2020, la Dirección Provincial de Personal frenó designaciones de cargos de directivos de unidades penitenciarias y de organismos porque dijo que debían acreditar al escalafón cuerpo general, que estaba promovido para esos cargos, título universitario afín. Y ahí, en ese momento, eh, eh, recuerdo que el Ministerio de Justicia hizo un convenio con la Universidad Nacional, la UTN, y aquellos que eran directivos, directores de organismos, hicieron un universitario y con eso se trató de salir del paso en ese momento de la Dirección Provincial de Personal. Pero ese fue el puntapié inicial para ofrecer al personal superior. Y este fue, digamos, el argumento que se estaba desarrollando en la Universidad Provincial del Sudoeste. Entonces, inicial de técnicos superiores, este estudio, y los complementa con los contenidos que ustedes están abordando. Y al menos la institución o el ministerio exige, pero también no es que todos los oficiales de escalafón cuerpo general tienen que ser licenciados en gestión penitenciaria de la UPS, que tiempos que van a ir continuando. Bien. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna duda? Bastante.
Ahora bien, a nosotros la porción de poder de escalafón cuerpo general. La ley propia nos así a los otros escalafones simplemente por una cuestión de los objetivos que persigue la institución. Nosotros empecemos a hablar de liderazgo, bueno, hay cosas que van a entrar en tensión con esto, porque no todos los que los que conducen, todos los jefes son líderes, o las jefas son líderes, ¿no? En esto de la ley nuestra, en esto de ubicarnos en un lugar, surge un propio concepto que es el concepto de superioridad penitenciaria. ¿Ustedes saben qué es la superioridad penitenciaria? ¿Alguien me puede decir? Son todos escalafón general, ¿eh? Es todo lo que establece la ley. ¿Qué es la superioridad penitenciaria? Los escucho, van a equivocar, ¿eh? Sí, Estamos la superioridad se da por la jerarquía, por el cargo, por la antigüedad. Es un ordenamiento. ¿Perdón? Por el escalafón también no lo determinan en ciertas circunstancias. Sí, pero yo pregunto que me definan. ¿Qué es la superioridad penitenciaria? La penitenciaria es, ¿qué es? ¿Qué es? Si uno cuando define, que decir qué es. ¿Qué es la superioridad penitenciaria? Dentro de... Es un grado que se desempeña de acuerdo también Ok, de acuerdo a la antigüedad que una revista también. bueno, también es uno de los criterios que se asigna a la superioridad. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué les parece? ¿Qué es la superioridad penitenciaria? ¿Qué regula la superioridad penitenciaria? La igualdad de cadena de mando. a veces. El vínculo entre el personal. Personal. El vínculo entre el personal, entre las personas que hacen la organización. Bueno, dice el decreto reglamentario, acá está mal escrito, 43. El artículo 60. La superioridad penitenciaria, un agente respecto a otro. Ese es el concepto de superioridad penitenciaria. Es un principio de autoridad. O sea, un agente respecto a otro, por encontrarse comprendido dentro de la siguiente superioridad, que puede ser este principio de autoridad, se da este principio de autoridad, sí, sobre los demás. Un ejemplo, el jefe del grupo GIE, cuando interviene en un procedimiento dentro de una cárcel, hay un desmán,
entra el jefe en el procedimiento, en ese servicio que presta, el jefe del grupo GIE tiene su director de la unidad. ¿Se entiende? Mientras lleve a cabo el servicio de manera correcta, quien tiene la superioridad y por antigüedad igual que la otra, hace que exista una super jerarquía, o en cuyo caso, inclusive cuando estábamos en la escuela de cadetes y éramos aspirantes a cadetes, ese principio de autoridad uno lo adquiría por orden alfabético, del apellido. Aquellos que transitamos la escuela de cadetes, ya en una línea de autoridad. Quien tenía apellido con A era el que tenía un apellido con B o con otra letra. Después, bueno, después los resultados en la escuela de cadetes me iban dando otro tipo de orden de mérito y así se iba dando esta cuestión del aprendizaje de la superioridad penitenciaria. Entonces, parecería un poquito en esto de que se construya o no se construya, ya está todo como medio estipulado. Hay otros dos de la normativa y que les quiero preguntar a ustedes. Son dos conceptos que soy medio tramposo, lo hago siempre para charlar un poco y para recuperar contenidos, que tienen que ver el concepto de decisión. Los oficiales que egresan van a la unidad, están en pasantía, no pueden hacer que tengan estado penitenciario. ¿Qué es el estado penitenciario? ¿Alguien sabe? La definición de estado penitenciario. ¿Nadie más? Que no se le Sí, eso es una gran verdad. Es una gran verdad. A aquel que no tiene estado penitenciario no se le puede aplicar a la persona. Que ¿Por qué? puede ser una situación jurídica. Que tiene que goza del personal. Sí, 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 está muy bien. ¿En qué? Está bien, es una situación jurídica, tiene que ver con lo que decía Facundo, y creo que Eugenia comentaba, ¿no? Me parece que fue Eugenia la que dijo que no se le aplica la ley de personal a quien no esté en estado penitenciario. ¿Por qué, Eugenia? ¿Qué piensa usted? ¿Por qué? porque no son una planta, no son un numerario, no pertenecen a la planta del servicio, creo Ajá. yo. ¿Y qué tiene que pasar para que yo pertenezca a la planta del servicio? Y la ¿Qué tengo que resolución pasar? ministerial, ¿De qué? ¿De qué? resolución ministerial para tener para ser ¿De parte. qué? Nombramiento. ¿Pero qué? Nombramiento. Nombramiento. Ahí está. ¿Quién dijo nombramiento? Yo, profe. Marina. Bien, bien, bien. No todo está perdido. Vamos. Es un chiste, ¿eh? La propia ley orgánica vieja define qué es autoridad penitenciaria y qué es el Estado penitenciario. El Estado penitenciario es una situación jurídica, como decía David, que resulta del conjunto de derechos y obligaciones establecida por las leyes y diferente normativa para el personal que ocupa un cargo en el servicio penitenciario bonaerense. Es un atributo del personal del servicio penitenciario bonaerense.
tanto en actividad como en situación de retiro. Vieron que nosotros no nos jubilamos, nosotros nos retiramos de la institución, seguimos perteneciendo a la institución. Una vez que nosotros nos acogemos al beneficio jubilatorio, cumplimos los 3 años de servicio o a partir de los 25 que el retiro es voluntario, nos vamos de la institución, pero en carácter de situación de retiro. Seguimos siendo agentes penitenciarios y seguimos teniendo estado penitenciario, porque es un atributo propio que la ley le da al personal penitenciario, al personal que integra la organización. Y como bien decía, ¿cuándo se adquiere el estado penitenciario? Cuando tenemos el acto administrativo que nos nombra como personal del servicio penitenciario bonaerense. En el caso de los oficiales, dentro de la escuela de cadetes, menciono la política interna del Instituto Superior. Y obviamente regresan y van a hacer prácticas profesionales hasta que les salga el famoso nombramiento, que no pueden tener personal a cargo, ni armamento, ni internos a cargo, es justamente porque no tienen el nombramiento ministerial. El nombramiento ministerial es el acto administrativo que tiene como consecuencia jurídica que la persona, estoy hablando siempre de escalafón general, personal superior, ostente ese atributo del Estado penitenciario. Es la potestad de gozar de los derechos y las obligaciones propias de nuestra actividad como agentes del servicio penitenciario. Y este Estado penitenciario nos persigue, este atributo lo tenemos mientras dure toda nuestra vida. Porque inclusive en situación de retiro, seguimos siendo agentes penitenciarios. De hecho, un retirado es pasible de sanción, es pasible de sumario administrativo, es pasible de destitución o de retiro absoluto, ¿no? Como sanciones expulsatorias del sistema. ¿Vamos bien hasta ahí? Esa es la gran diferencia que tenemos con otras empresas u otras actividades penitenciarias. SCPD para proceder a la actividad que realiza, ¿no? Es una consecuencia de autoridad penitenciaria que se deviene del Estado penitenciario y asimismo del criterio de superioridad penitenciaria reglamentada por la normativa vigente. Esta autoridad penitenciaria y Estado penitenciario uno lo sigue teniendo inclusive en situación de retiro, pero tanto el Estado penitenciario como la autoridad penitenciaria se suspenden por estos tipos de disponibilidad, preventivo calificada, simple no. Estos tipos de estado de revista. ¿Saben lo que es la disponibilidad preventiva y la disponibilidad calificada? A ver, ¿hay algún jefe de personal dando vuelta? ¿Saben? ¿Me escuchan? ¿Se quedaron ahí? ¿Alguien sabe qué es la disponibilidad? Profesor, ¿Saben de perdón. qué es Sí, Luis. No, es la separación provisoriamente hasta que se resuelva un acto jurídico que se haya revisado, por ejemplo, una actuación sumarial, como ejemplo. ¿Qué tipo de disponibilidad? Preventiva. Bien. ¿Qué es la disponibilidad? ¿Qué es disponibilidad? Hay 3 tipos de disponibilidad: simple, preventiva y calificada. ¿Qué es la disponibilidad? ¿Nadie trabaja en personal? Si yo les digo situación de revista del personal, ¿qué es la situación de revista? Ley de personal. Situación de Es un revista. certificado que se expide desde la oficina donde describe la situación de tal agente, que dice si está en actividad o no, los años de antigüedad, dónde cumple funciones, el régimen y bueno, alguna observación, porque va firmada por el director o coordinador.
Ahí Carla estaba dando algo de contenido. Usted me está hablando del certificado. Está muy bien. El certificado es el documento que acredita cuál es la situación de revista de la gente. No está mal lo que está diciendo Carla. Para acreditar la situación de revista, la oficina de personal es certificado. Certifica la situación. ¿Cuál sería la situación de ese ejemplo que usted me dio? Si está en El personal está actividad o no. en actividad, es un tipo de situación de revista. El personal puede estar en actividad, en disponibilidad o en situación de retiro. Son las tres situaciones por las cuales el personal penitenciario puede revestir. ¿Y qué es la situación de revista? La situación de revista es la situación laboral en la que se encuentra el empleado. El empleado puede estar trabajando, puede estar momentáneamente no trabajando o no trabaja más, para decirlo en criollo. Si está trabajando, prestando efectivamente servicios, el personal está en actividad. Si momentáneamente no está trabajando, está en disponibilidad. Hay tres tipos de disponibilidades. Simple, acá no está la simple, en este ejemplo. Preventiva o calificada. En cualquiera de las tres disponibilidades, el agente momentáneamente no está trabajando. La disponibilidad simple es aquella que no ejerce ningún efecto nocivo. Sería la situación en general en la cual el agente no está trabajando momentáneamente si no se incluye digamos, en los términos de la preventivo calificada. Figura como si fuese una cláusula cloaca. Es decir, por ejemplo, aquel que está en uso de licencia anual o licencia médica o está de permiso, momentáneamente no está trabajando, está en disponibilidad simple. O está a espera de destino, que no tiene ningún efecto activo. Eso es disponibilidad simple. Momentáneamente no está trabajando. Ahora, las dos que siguen son más complicaditas, porque además suspenden el estado penitenciario y la autoridad penitenciaria. La disponibilidad preventiva generalmente es la que se da cuando alguien está siendo investigado por algún delito o está sujeto a un sumario administrativo incluido en las sanciones previstas por el artículo 93 de nuestra ley, en cualquiera de sus incisos, ¿sí? Es una disponibilidad preventiva que tiene un efecto nocivo porque tiene un impacto directo en la cuestión salarial. Hasta determinado momento uno percibe el sueldo, después la mitad, después lo deja de percibir. Y además suspende el estado penitenciario y la autoridad penitenciaria, en consecuencia suspende ese atributo de derechos que tiene el personal, ¿no? En la preventiva, ¿no? Que una es la que tiene más claro porque cuando hay un sumario administrativo o hay un hecho medio complicado, es la que generalmente se articula en la investigación. Y la disponibilidad calificada es la situación específica en la cual el jefe de servicio sanciona a un agente con suspensión de empleo. Un día de suspensión de empleo, ese día estás en disponibilidad calificada, en el cumplimiento, mientras estás cumpliendo la suspensión de empleo. O arresto con perjuicio del servicio, que no se usa más. Antiguamente estaba el arresto con perjuicio del servicio. Mientras se cumplía el arresto, no se trabajaba, no se estaba en actividad, se estaba en disponibilidad calificada. Y en el cumplimiento de la sanción de suspensión, mientras se cumple la suspensión de empleo, se está en situación de disponibilidad calificada. Momentáneamente no se está trabajando. ¿Se entendió esto de disponibilidad? Simple, preventiva y calificada. Y por último tenemos, ya que vamos, nos viene bien para el repaso, está la situación de retiro. Está la situación de retiro. Efectivo o absoluto. El retiro absoluto es sanción disciplinaria. En el retiro absoluto yo no trabajo más porque me echaron. Es un tipo de sanción, el retiro absoluto. Si yo, o sea, el retiro absoluto, estoy sancionado, no pertenezco más a la institución. Es un tipo de las sanciones que tiene nuestra normativa. Apercibimiento, arresto, apercibimiento, arresto, retiro absoluto y destitución. Suspensión de empleo, me olvidé también. Bien, retiro absoluto, sanción. Después está el retiro
puede ser voluntario o obligatorio. El retiro efectivo es cuando uno cumple 25 años de servicio, puede solicitar el retiro y acogerse al beneficio jubilatorio, y el retiro obligatorio es cuando uno cumple los 30 años de actividad. Ya hace torno obligatorio, tanto en el retiro efectivo o en el retiro obligatorio. La situación de revista es de retiro, pero se sigue perteneciendo a la institución y se sigue conservando este atributo del Estado penitenciario. ¿Estamos bien? Los mareé un poco y hicimos un poquito de repaso de la ley de personal, que no viene mal. Y a veces uno está con las cuestiones laborales y a veces parece que la ley de personal la maneja solamente el jefe de personal. Bueno, uno la tiene que tener un poquito más en claro. Son estos tipos de situación de revista. Situación de revista es la relación laboral de la gente, ¿no? Reitero, en actividad, en disponibilidad o en situación de retiro. Bien. Y después con el tema de las sanciones disciplinarias, es apercibimiento, arresto, suspensión de empleo, retiro absoluto y destitución. Son las cinco sanciones previstas en nuestra ley de personal, ¿no? Va de la más leve a la más grave, ¿no? Que el retiro absoluto y la destitución tienen el mismo efecto, separan a la gente de la institución, pero la destitución como una característica más deshonrosa, es como que te echan, es como la exoneración en la administración pública, es como prescinden, te echan de la institución con cierto deshonor, la característica que tiene la destitución. Pero en el efecto jurídico es el mismo, tanto en el retiro absoluto como en la destitución, dejo de acción y no tengo más estado penitenciario ni autoridad penitenciaria. Bien, ¿vamos bien hasta acá? Bueno, ahora ¿cómo encuadramos todo esto con el liderazgo y todas estas cuestiones que tienen que ver con la ciencia administrativa y de los recursos humanos? Digamos que nosotros entonces somos gestores, gestionamos, conductores, dice la ley, el escalafón general es conductor, supervisa, ejecuta, digamos, no sé, es un superhéroe que va a trabajar a la cárcel y bueno, y ya de per se la ley dice, usted es conductor, tiene que conducir, llevar a los equipos de trabajo, llevar a los internos, bueno, tiene la tarea de supervisar, tiene que colaborar con el objetivo que tiene la institución, punto, se terminó. Bueno, liderazgo, en este esquema que tenemos nosotros, no, vamos a empezar por lo menos por la definición. Vamos, uno dice, bueno, yo si no sé una palabra, por lo menos la quiero argumentar acudiendo al diccionario, como para arrancar. En la Real Academia Española define al liderazgo, o al líder, mejor dicho, o lideresa, fíjense, el femenino de líder es lideresa. Dice que es una persona que dirige o conduce un partido político, un grupo social u otra colectividad. Una persona que dirige o conduce un partido político, un grupo social u otra colectividad. Bueno, con esta definición, persona que dirige, me voy a la ley de personal, todos los oficiales de la general somos todos líderes, por la propia definición. Dirigimos, conducimos. Bien. Otra acepción, persona o entidad que va a la cabeza entre los de su clase, especialmente en una competición deportiva. Bueno, las definiciones no me dejan muy en claro. Bien, está bien. Entendemos que el líder conduce a un grupo social, a personas, es un conductor. El líder es un conductor, ¿no? Va a la cabeza, o sea que se distingue. Es un conductor que se distingue de entre sus pares, ¿no? Dentro de lo de su clase. Después dice especialmente una competencia deportiva. Bueno, no nos alcanza con esta definición, nos deja un poco gusto a poco, y tenemos que recurrir a la literatura, a la bibliografía de aquellos estudiosos de la ciencia de la administración que se han enfocado en estos procesos, en estas características de los conductores que han definido a lo que es el líder, ¿no? Bien, entonces vamos a ver algunas acepciones. Yo acá puse algunas definiciones de algunos especialistas sobre el liderazgo, ¿no?
ya tienen algunas acepciones que están hechas por años. En 1948 ya el liderazgo viene estudiado desde hace mucho tiempo, pero con una intensidad que va desde mediados del 1900 hasta la fecha, con una intensidad más específica para justamente estudiar este proceso que se define como liderazgo de influencia, ¿no? El liderazgo es el proceso de influir en las actividades del grupo, encaminadas a establecer y alcanzar metas. Es un proceso de influencia. Es un comportamiento de un individuo cuando está dirigiendo las actividades de un grupo. Hace un fin común. Consiste en influir en la gente para que se una a la obtención de cierta meta común. Es la actividad de influir en la gente, dice en 1960 Terry, para que se empeñe voluntariamente en los objetivos del grupo. Todos más o menos rondan en alguna definición específica. Es un tipo particular de relación de poder, la cual está caracterizada por la percepción de un miembro del grupo acerca del derecho que tiene otro miembro del grupo de imponerle patrones de conducta con respecto a su participación como miembro del grupo, media rebuscada, ¿no? Hay un miembro del grupo que permite a otro, tiene una percepción que le hace, que le permite a otro grupo, es la capacidad de persuadir a otro para que busquen entusiastamente objetivos definidos. O sea, lo persuado, lo dejo contento y lo pongo en marcha para que se encamine con los objetivos que yo persigo, ¿no? Eso más o menos lo que dice Feider en el 67. Bueno, ya en el 79 hablan que es el ejercicio de influencia que una persona ejerce sobre otras para obtener determinadas metas. Es el desarrollo de una visión, de unas estrategias, conseguir gente que pueda apoyar esas estrategias y delegar poder en unos individuos para que hagan realidad esa visión. El liderazgo es el proceso de motivar y ayudar a los demás a trabajar con entusiasmo, para alcanzar objetivos. Bueno, ¿cuántas definiciones puse? Chiavenato en el 93 dice es una influencia interpersonal ejercida en una actuación y dirigida a través del proceso de cosas específicos. Es el arte o el proceso de influir sobre las personas para que se esfuercen con buena disposición y entusiastamente hasta la consecución de metas grupales. Stone en el 96, dirigir e influenciar en las actividades con relación a las funciones de los miembros del grupo. Bueno, en el 98, Blanchard y Johnson dicen que es el proceso de influir en las actividades de un individuo o grupo. 2004, capacidad para influir, Robbins, influir en un grupo con el objeto de que se alcancen las metas. Bueno, yo acá, este PowerPoint yo después lo subo, gente. Ustedes saben que yo después de las clases subo el PowerPoint para que ustedes lo utilicen, les quede también con bibliografía y algún material que acompañe la clase de hoy. Acá lo interesante, todas estas definiciones conceptualizan lo que es el liderazgo. Todas las definiciones tienen que ver con algo que pasa con las personas de la organización y eso que pasa con las personas está íntimamente vinculado con lo que desarrollan esas personas para obtener el objetivo de la organización. Todas las definiciones que hemos visto tienen que ver o analizan o miran una actividad, un comportamiento que realiza un integrante del grupo, que con ese comportamiento, con esa actividad que se comunica en ese vínculo entre las personas, y esa actividad produce una influencia, una persuasión sobre esas personas, un convencimiento, las predispone para, ¿no? Todas las definiciones rondan a que el liderazgo es una actividad que realiza una persona y que esa persona con esa actividad tiene capacidad para influir, para persuadir, para motivar, para cooptar la voluntad de sus miembros del equipo de trabajo y bien predisponerlos para la tarea. Y obviamente ese comportamiento que hace ese líder
sobre las personas tiene como objetivo esto, ¿no? Satisfacer el objetivo primario que tiene la organización, ¿no? O la consecución de las metas del propio grupo de trabajo. Y particularmente lo que logra el liderazgo es que las personas sometidas a esa relación con la persona que ejerce el liderazgo eh, se bien predisponen, pero bajo una relación vincular o comunicativa no siempre asimétrica, no siempre jerárquica. Por esto que hablábamos la vez pasada cuando decíamos, no todos los jefes son líderes, no todas las jefas son líderes. Muchas veces en los equipos de trabajos, quienes producen un efecto de influencia, de persuasión eh, del equipo para que se sujete a la actividad y permita un desarrollo satisfactorio de los objetivos, no siempre es quien detenta esa condición de jefe. Partimos con esta primer conclusión. Ser jefe o jefa no es igual a ser líder. Primera conclusión que vamos a obtener de estas definiciones. Ser jefe no es lo mismo que ser líder. Particularmente yo en el material bibliográfico que yo les dejé el otro día, que tenía que ver con ser líder, destino y azar, ahora vamos a charlar un poquito de eso y les dejé una actividad, entiende al liderazgo y parte de una pregunta, esta autora, de si ser líder se nace o se hace. Nosotros podemos observar en nuestra vida cotidiana, podemos observar en nuestros recorridos personales, en nuestras vidas que hemos participado y participamos de diferentes actividades con otras personas, con grupos de personas, ya sea nuestro tránsito por los recorridos educativos en las escuelas, en los equipos deportivos si participamos alguna vez en algún deporte, en nuestros propios grupos de pares y de amigos o de amigas. Bueno, a veces hay personas que se destacan por condiciones personales, tienen características personales muchas veces que los posicionan en cierto lugar de influenciables frente a los integrantes del grupo, ¿no? Nosotros muchas veces podemos observar en los diferentes equipos que conformamos o en los diferentes grupos humanos que observamos, que habla de ir al frente, de representar al grupo, de motivar al grupo, independientemente del grupo que estemos hablando, ¿no? Sí, es cierto que hay características personales que permitirían, y lo digo en condicional, decir que, bueno, o adherir a la postura de que, bueno, hay ciertos condicionamientos que posicionarían a una persona a constituirse en líder o lideresa, como dice la definición. Ahora bien, no hay ningún tipo de estudio, no hay ningún tipo de estudio vigente que diga qué características naturales tiene un líder. O sea, cuáles son los condicionamientos naturales que hacen, porque no hay características universales para establecer la configuración de un líder. Lo que sí hay son procesos que se estudian que tienen que ver con que el líder se va construyendo. Entonces, la mayor cantidad de estudios de investigación que hablan del liderazgo, lo hablan como una posible manera en que esa persona se vincula con de pares. Particularmente, uno, a ver, en esta de San Martín,
¿quién puede negar el peso específico que ha tenido sobre nuestra historia como líder? Y obviamente está acá Messi como un líder que impacta sobre sus equipos. Ustedes miren a veces que entrena a la selección, Messi, ese poder de convencimiento que tiene Messi, o bueno, que seguramente ha tenido San Martín para quedar en la historia, o aquellos ejemplos que ustedes puedan dar. Está intencionalmente Messi acá. En este libro, Ser líder, destino o azar, se analiza un poco esto de que si existen condicionamientos naturales o características naturales de una persona que lo posiciona o no a ser líder. Y la verdad que no. La verdad que la conclusión que saca la mayoría de los autores es que el liderazgo se puede construir. El liderazgo se puede moldear, se puede lograr, ¿no? Sobre la base, obviamente, sobre la base de ciertos condicionamientos personales. Eso sí, hay condicionamientos que ayudan a que el proceso de liderazgo surja y hay otros condicionamientos que no. Y obviamente siempre quienes ejercen liderazgo o tienen características de líder son excepcionalidades, ¿no? Eso también es así. En realidad, que no existe una característica universal que se pueda describir como esencia del liderazgo. No hay. No existe una característica universal que diga, bueno, tal persona con estas características es un líder. No existe. Llega a la conclusión de que el liderazgo puede aprenderse y perfeccionarse sobre la base de ciertos condicionamientos. Escuelas de líderes. ¿Mm? Hay escuelas en las cuales se estudia el liderazgo. ¿Mm? Y algo muy interesante, que es el punto de partida de escalafón general, generalmente vinculado con la competencia profesional. El ser idóneo, la idoneidad, el ser idóneo, es el pilar de la autoridad, ¿no? Es una condición sobre la que se respeta un grupo hacia su líder. Generalmente uno respeta a aquella persona que sabe en cuanto a conocimientos, que sabe en cómo tratar a las personas, que sabe, digamos, conducir a sus equipos de trabajo. Y a mí algo muy interesante que plantea, lo elijo discrecionalmente ese apunte que yo les digo, que les dejé esto del líder destino o azar, es que justamente esto de que se encuentra la idoneidad y el ser líder en el ámbito laboral, se encuentra en la competencia profesional, pero particularmente el liderazgo se sostiene en una actitud de servicio. Eso es algo muy interesante y novedoso y que a veces cuadra un poco nuestro perfilamiento como conductores y jefes de la producción. ¿A qué voy? ¿A qué voy? Jefe máximo de la institución, uno va a ser líder. Eso es así. Uno como superior o como oficial jefe o como oficial subalterno o como conductor, tiene que tener en claro que más allá de la normativa frente a nosotros como personal y nos otorga competencias, facultades, autoridad penitenciaria y Estado penitenciario, uno tiene que tener presente que la autoridad se construye.
es una consecuencia que surge de un vínculo laboral entre las personas que conducen los equipos de trabajo y en aquellos que obedecen esa conducción o están sobre la esfera de esa conducción. La autoridad es una consecuencia de un hacer vincular entre el jefe, la jefa y sus equipos de trabajo. A ver, yo voy a un ejemplo claro. Todos hemos tenido jefes, jefas y seguimos teniendo. En el nivel que estemos siempre va a haber un jefe, una jefa. Y todos ustedes que ya tienen un recorrido interior, uno aprende de sus jefes, ve a sus jefes y sabe qué comportamiento quiere imitar y no. Y sabe aquel jefe que les ha ganado el respeto y sabe aquel jefe en que uno no lo respeta. Que lo respeta simplemente porque ostenta una jerarquía o un nivel jerárquico superior, ocupa un cargo. Pero cuando uno escarga un poquito, acaba un poquito la autoridad, ¿no? No sé, ustedes me dirán. Creo que un poquito pasa por ahí, ¿no? Y en esto hay formas de construcción de autoridad que se han ido modificando a lo largo del tiempo, ¿no? Yo digo, hace 50 años atrás, la construcción de la autoridad estaba generalmente basado por lo propio de la normativa. Yo soy jefe, los demás me obedecen, punto, se acabó, chao. Hoy día la cuestión es un poco más compleja, ¿no? Hoy uno como jefe tiene el desafío de tener presente que su autoridad está siempre en juego en base a la construcción que uno hace con lo que uno dice y con lo que uno representa como jefe, ¿no? Eso es así. A ver, uno que es jefe también tiene un nivel de mayor responsabilidad y en virtud de esa responsabilidad toma decisiones que muchas veces son antipáticas. Es así, uno como jefe o jefa tiene que tomar decisiones que a veces son antipáticas y que no pueden agradar a su equipo de trabajo. Yo siempre digo, hay que dejar a gente recargada y bueno, alguien tiene que quedar recargado. Eso es así. Hay una actividad especial dentro de la unidad, tiene que quedar gente recargada y bueno, el jefe se quedan ustedes tal vez zafan, las antipáticas en virtud de la actividad, ¿no? No, ser jefe no es siempre tomar decisiones lindas o bonitas. No, no, no. A veces hay que tomar decisiones difíciles, a veces hay que tomar decisiones, como yo digo, antipáticas, que no son agradables, pero hay que tomar mangas, ¿no? Eso es así. Eh, en esos manejos, en esos comportamientos, en esa manera de vincularme, de comunicar con mis equipos de trabajo, se juega la construcción de autoridad, se juega esta competencia profesional y esa idoneidad, y específicamente se juega la construcción o el proceso de construcción de liderazgo. Eso es algo que tenemos que tener en claro. Y particularmente, cuando uno habla de liderazgo, vamos a seguir hablando de algunas otras cuestiones, en cuanto a lo que plantea el libro de Ser Líder Destino Guazar, yo les dejé un pequeño apunte, potencialmente cualquiera de nosotros podemos convertirnos en líderes si en el momento adecuado se interpreta las necesidades de su entorno y se potencia sus cualidades personales. Por eso es muy importante como punto de partida para la construcción de un posible liderazgo conocernos, saber cuáles son nuestras debilidades, saber cuáles son nuestras fortalezas, saber cuáles son nuestras capacidades, saber cuáles son nuestras limitaciones, saber quiénes somos, ¿no? Por eso yo les había dejado un ejercicio, no sé, ¿hicieron el ejercicio? Yo no se los, a propósito no se los pedí que los pusieran, es un ejercicio que yo les dejé a ustedes, ¿lo hicieron o no? Sí. Sí, profe, lo hicimos. Sí, profesor. Bueno, yo voy a creer en su buena fe. Simple, es un ejercicio de autoconocimiento, yo lo dejo como para hacer una actividad, no es nada, ahora yo les voy a dar algunas herramientas para que ustedes sean sido sinceros, era un ejercicio de autoconocimiento, había que elegir dentro de estas acciones o rasgos, bueno, cómo se ven ustedes en el ámbito laboral, como conductores, como oficiales del escalafón general,
Y bueno, entonces yo, en cuanto a establecer metas objetivos, para mí me resulta muy fácil. Bueno, en cuanto a compartir con el que me sigue la responsabilidad por la resolución del problema y toma de decisiones, eso me resulta muy difícil. Motivar. Si completaron esto, bueno, bueno. Perdón, nos dio un número, profe, eso. ¿Cómo? Nos dio una numeración. Exacto, acá está, acá está, acá está, acá está. Ustedes tenían que poner, acá está. Ah, Acá está, acá está, acá está. Esto es lo que yo ahí les- está. Acá está. Ustedes ponían en cada letra a la acción y cada letra tiene un valor. Y yo le El decía la valor. A un 0, la B era un 1, la C un 2, la D un 3 y la E un 4, ¿no? Cada letra de esta elección tenía un Sí. número. Bien. Bueno, en realidad, esperen que voy a... Ok. Bueno, en realidad había que sumar, en este cuadrito tenía que ver con, este cuadrito tenía que ver con las tareas, con la tarea en sí mismo que uno desarrolla. Las relaciones. Yo les voy a dar, yo no se los pedí porque era un ejercicio que tienen que hacer ustedes, es un resultado tajante ni nada por el estilo, pero sí es una herramienta en cuanto a nuestras limitaciones o a nuestras ponderaciones. Ah, Solo que Bueno, hice, los resultados, esto no lo tenía. ¿cómo? Lo viste. no, lo que No, no. hice fue también hacérselo a la gente que tengo trabajando conmigo Bueno, a si les cargo. sirve. Bueno, Hacérselo también para ver si coincidía más o digamos, menos, o ¿cuál como es la para ver cómo lo ven. lectura que uno tiene que hacer de esos resultados de acuerdo a los parámetros que da esta actividad en el libro? Yo después ya se lo subo, si quieren hacérselo a su equipo como para jugar un rato, tampoco es nada tan tajante, pero sí es una orientación. En línea general, los resultados arrojados reflejan su orientación como líder hacia o las tareas o hacia las relaciones que le toca conducir. Si usted tiene un puntaje, los cuadritos, igual o superior a 24 en alguno de los ambos cuadros, cuando ustedes sumaron, si le da igual o superior a 4, tiene una tendencia predominante en esa dirección, tanto para las tareas Corrección. como para las relaciones personales, como líder. Sí. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Cuando ustedes Sí, suman, sí. si en la suma de un Da un cuadrito número. le da un número 24 o mayor, quiere decir que usted tiene una inclinación hacia ese ítem, como líder, o hacia las tareas o hacia las personas. Si los resultados son entre 16 y 23, bueno, menos. Mayores a 16, advierte que eso tiene que ser puede ser puntajes vacilares en las dos áreas. Eso va a un puntaje mayor en un área u otra. Bueno, es una tendencia en cuanto a liderazgo y en conducción hacia ese ítem. ¿Se entiende? No es tampoco nada Sí. complicado. Es un juego, gente. Tampoco va a terminar si soy líder, no. No, es una actividad para autoconocimiento. Si ustedes lo hicieron con sinceridad, porque bueno, uno tiene limitaciones, qué sé yo, si yo soy bueno para organizar recursos, puede ser bueno, me puede resultar muy difícil buscar a uno. Pero estos puntajes son los que medianamente me dan cierta orientación sobre mi actividad como conductor o como conductora. Yo igualmente este PowerPoint se lo he subido ahora a la plataforma, a la clase de hoy, y ustedes lo pueden mirar con detenimiento y de última, en la próxima clase, si queda alguna duda, lo seguimos avanzando. Estos serían los resultados para que usted
tengan, ¿no? Darlo con esta información. Bueno, la diferencia de los resultados arrojados es mínima entre una y otra orientación, es decir, que uno tiene un comportamiento más flexible que se centra en análisis más exhaustivo, puede revisar ítem por ítem, ¿no? Específicas o qué oportunidad tiene para trabajar otra orientación de acuerdo a la acción o el rasgo que una idea que a mí me gusta. Con esto clase que ver con qué en inglés aquel se lo hace aquel que se pone al frente motivo, y esto es importante tener en cuenta o de jefa o de líder. Bueno, hasta acá ya se están rascando la cabeza, algunos ya se está uno cuando uno se rasca la cabeza, se toca la cara, es porque lo sentí. Sí. Esto, que calle este hombre, que cierre y nos mande saludo. Bien. Bueno, la verdad, se están riendo porque me dan la razón. Como docente, lo primero que tiene que hacer es siempre tratar de ponerse en lugar de alumno, ¿no? Decía, que estuvo, que nombré como ausente, no sé si alguien se conectó más tarde. ¿Alguien tiene una duda con la asistencia? Yo, profesor Fly Alfaro. Alfaro, ya la corrijo. Aliaga Paula. Aliaga, bien, ahí le corrijo. ¿Qué Gracias. más? ¿Qué más? Bueno, dudas. Bueno, si se quiere, la próxima clase habrá una actividad sincrónica. Vuelvo a reiterar, hagan los trabajos prácticos, son concretos, son sencillos, trabajo práctico complementario institucional para todos. Bueno, participación, espero no haber sido muy pesado, que hayan podido incorporar algún conocimiento, alguna idea, que les siendo como futuros licenciados y licenciadas. Que terminen bien la jornada, sin novedad, y bien, nos estamos viendo, Dios mediante. Bueno. Que sigan bien. Bueno, gracias.
Gracias. profe. Nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego.